Ana Rosa dijo, We are human. Without God, we are nothing. nosotros somos humanos y sin Dios somos nada. It seems like she made she just made a statement, a simple statement for no reason. Ella simplemente dijo eso, no sabemos por qué. Sister Rosa had to say something. She said it. She said something. Ella sintió que tenía que decir algo y lo dijo. But it's more than that. Pero eso significa mucho más de lo que ella dijo. Only we take a moment and look ourselves. Si nosotros tomáramos el tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, Only we think through. nosotros bien podríamos ver, Only if we understand what God's speaking to us. si solo pudiéramos entender lo que Dios nos está diciendo, Then we understand. entonces entenderíamos Without God, que sin Dios, our life is meaningless. sin Dios nuestra vida no tiene significado. Without God, our life is more like an onion. Sin Dios nuestra vida sería como más o menos como una cebolla. We all know what that onion is like. Usted conoce lo que es una cebolla. We take an onion, start peeling. Si tomamos una cebolla y la comenzamos a pelar Keep on peeling. y seguimos pelándola, Not only will be crying, no solamente nos trae lágrimas, but once we reach the end of peeling, pero ya cuando no hay nada más que pelar, we understand entendemos there is nothing more to peel. que no tiene nada dentro. It's totally empty. Una cebolla es completamente vacía. That's going to be the life without God. Y eso es una vida, eso podría ser una vida sin Cristo. Emptiness and lost in the world and the life to come. Una vida vacía y perdida para la vida venidera. It is good to depend on God. Es muy bueno depender de Dios. It is good to depend on the everlasting arm. Es muy bueno depender de sus armas, de sus brazos poderosos. When everything falls apart, Cuando todo se esté derrumbando, if we have a place to lean on, si tenemos un lugar donde recostarnos, if we have an arm to lean on, si tenemos un brazo sobre que recostarnos, then we will be okay. entonces nos sentiríamos mejor. There is something we can depend on if there is an everlasting arm. Si hay un brazo en que podemos depender, entonces nos sentimos mejor. We usually sing, leaning on the everlasting arm. Siempre cantamos esa canción que dice, recostándonos sobre el brazo del Señor, el hombro del Señor. This morning, let us realize that's the truth even more. Hoy tenemos que entender eso y más. As we were crossing the worship service, Cuando estábamos acabando con la porción de la adoración, we saw vimos a Siri walking. vimos a Siri entrar. There's much to rejoice this morning. Y nosotros nos regocijamos por eso. Last Sunday, this time she was in the hospital. El domingo pasado ella estaba en el hospital. Because of the grace of God, Pero por la gracia de Dios, the strength of God, la fuerza de Dios, she's here. ella está aquí hoy. Hallelujah. Thank you, Lord. If we were to give time her Siri, she will testify. Si nosotros le diéramos tiempo a Siri, ella nos podría testificar. I cannot totally lean on the arms of my Father. Yo no puedo recostarme completamente en el brazo de mi papá. I cannot totally lean on the arm of my mom. Ni tampoco puedo recostarme completamente sobre el brazo de mi mamá. I have Yo tengo hermanas I have only so much I can lean on them.
pero yo solo puedo contar con ellos hasta un punto. I have a husband. Tengo un esposo And even he gets so helpless. y hasta él a veces no puede ayudar. I can only lean on him so much. Yo solo puedo apoyarme en él hasta cierto punto. But she can tell this morning, Pero ella puede decir esta mañana, I can always, yo siempre I puedo, can always lean on the everlasting arm of my Maker. siempre puedo recostarme en el hombro de mi Creador. He gives me the strength. Él me da fuerza, He gives me the joy. Él me da gozo He gives me the peace. y Él me da paz. I lean on him Yo me recuesto sobre in Él every situation. en todas las situaciones. I lean on him. Yo me recuesto en Él. Maybe take a moment to pray before we hear the word through our brother Edgardo this morning. Vamos a orar por unos minutos antes de escuchar la palabra. We're going to pray for Hasiri. Vamos a orar por Asiri. Like we said last Sunday, Como dijimos el domingo pasado, the prayer of the church availeth much. la oración de la iglesia vale mucho. The prayer of the righteous availeth much. La oración del justo vale mucho. So we're going to take a moment to pray for Hasiri. Así que vamos a tomar unos minutos para orar por Asiri. Let's all pray. Y todos vamos a orar. Bible says, La Biblia dice, if any of you is sick among you, si alguno de ustedes están enfermo entre nosotros, call the elders of the church. llame a los ancianos. Anoint with oil Unge con aceite and pray, y ore. and God will heal the sick. Y Dios sanará al enfermo. Once again, let's believe. Una vez más, vamos a creer. For the strength for Hasiri. Vamos a creer para la fuerza de Yasiri. Her body, mind, spirit be renewed, restored. Sé que su cuerpo, alma y espíritu sea renovado. Let's pray together. Oremos todos. Hallelujah. Glory to God. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, You know, we've been standing strong for Hasiri, especially this week. hemos estado muy firme para la salud de Yasiri. We've since we found out that she's in the hospital. Desde que nos dimos cuenta que estaba en el hospital, Last Sunday, they announced that she went to the hospital. el domingo pasado anunciamos que estaba en el hospital. There is a special touch upon her this morning in the name of Pero hay Jesus. un toque muy especial sobre ella esta mañana. He is a miracle working God. Dios hace milagros. As we heard from the worship team this morning, Como escuchamos, como cantamos esta mañana, wall of Jericho being down in the name of Jesus. el muro de Jericó se cayó. Wall of Jericho being down. Fall down. Se cayó el muro de It's Jericó. crumbled down. Se cayó In the completamente. name of Jesus. En el nombre de Jesús. He is our miracle working God. Él es un Dios que hace milagros. And even I tried to go see Hasiri, but they won't let me go because of the restriction. Yo traté de ir al hospital a verla ayer, pero por las restricciones no me dejaron. But God knows our heart. Pero Dios conoce nuestro corazón. When we came here on Wednesday morning to pray, Cuando vinimos aquí el miércoles para la oración, ladies couldn't pray anything else except Hasiri. lo único que hicimos ese día fue orar por Yasiri. Then after that, I sent her a message. Y luego yo le mandé un mensaje. You stand strong. God is powerful. Yo le dije, esté firme que Dios es You poderoso. may not understand, just to say I am healed. Puede hacer que usted no entienda, pero diga, estoy Because God sanada. is a powerful God. Porque Dios es poderoso And He is able to do exceedingly abundantly. y Él es capaz de hacer más de lo que usted se imagina. More than we can ask or think. Más de Because, lo que usted puede pedir, because God's power is flowing through her in the name of porque el Jesus. poder de Dios está fluyendo en ella I was ahora. just desiring in my heart, even this morning, I was praying this Mi morning. deseo esta mañana, yo estuve orando esta mañana y mi First thing deseo when I es, got up this morning, lo primero que hice esta I mañana, started just meditating on the word of God. yo comencé a hablar la palabra de Dios. God, you are the God, the prayer changes things. Yo dije, Dios, usted dice que la oración cambia las cosas. Sisters and brothers,
Hermanos y hermanas, We are here, we are seeing a miracle right now. o estamos aquí y estamos viendo un milagro. God is continuing to work in Hasiri in the name of Jesus. Dios va a continuar obrando en Asiria esta mañana. Just believe your heart is strong. Nada más tienen que creer que su Her, corazón es her fuerte kidney is functioning properly in the name of y, Jesus. y sus riñones están funcionando como deben. You don't have to know anything else. Usted no tiene que saber nada Just más. believe. Nada más crea. Don't waver from your faith. No esté cambiando de fe. God is continuing to do miracle for Hasiri Dios continúa haciéndole and everybody, milagros. anybody else are believing in the Lord today. Y si hay alguien que tiene algo por qué creer, Every child, every adult, I want you. aleluya. He who is in us is greater than who is El que está dentro de nosotros es más grande que el que está en el mundo. Hallelujah. Hallelujah. That gives us the strength. The knowing who is in us, who is with us, gives us the strength. Nos da, el que está dentro de nosotros es el que nos da fuerza. Nothing can defeat us. Nada nos puede derrumbar. We will never be defeated. Nunca seremos defraudados, All those who derrotados. depend on the Lord Jesus. Todos los que dependen en Jesús, All those who have the victory of the Lord Jesus Christ in their lives, todos los que tienen victoria en Cristo Jesús, they cannot be defeated. no pueden ser derrotados. Time to time, we may see walls before us. A veces vemos muros delante de nosotros, Walls in many ways. muros de diferentes tipos. It could be lack of help, lack of job, lack of money. It could be anything. Puede ser cualquier cosa, puede ser falta de trabajo, puede ser falta de dinero, puede ser falta de salud. Walls are there. Los muros allí están Walls will be there. y habrán muros siempre. Even after the promise, walls will be there. Aún después de la promesa, allí hay muros. We can ask the question, Lord, you made the promise of milk and honey for me, then why walls? Usted podría decir, Señor, en su promesa usted dice que tendremos miel y leche. ¿Por qué tenemos muros? Why can't I just walk into the honey and milk without facing any walls in my life? ¿Por qué tengo que afrontar muros y no simplemente ir con el pan y miel, leche y miel? That's also possible. Pero eso también es posible. Without walls, we can have milk and honey. That's possible. Sin muros podemos tener miel y leche. Eso es posible. But when there are walls, before we get to the honey and milk, Pero cuando el muro está delante de la leche y miel, then we will have greater joy, entonces tendremos más gozo, greater satisfaction. más satisfacción, Then our faith have grown. nuestra fe crecerá And once again, we were able to see, y una vez hemos podido ver not by might, que no es por fuerza not by power, ni por poder, by the Spirit of God, sino que es por el Espíritu Santo, walls can come down. los muros caerán. At Jericho, En Jericó, walls came down, los muros cayeron. not by dynamite or bomb. No fue por dinamita ni por bombas. They simply praised God, worshiped God. Simplemente adoraron a Dios, alabaron a Dios. Then the walls that were before them Y los muros que estaban delante de ellos came down. cayeron. Oh, what a victory the children of God we have in Christ. Y esa fue una gran victoria para los israelitas. The children of we have, not Y, Israel. y nosotros también. What a victory we have as the children of God. Y esa es una victoria que nosotros tenemos como hijos de Dios. The children of Israel, they had victory, but we can't have victory right now. Los israelitas tuvieron victoria, pero nosotros podemos tener victoria hoy. Simply praise Him, Simplemente adorémosle, worship Him, alabémosle give Him the glory and honor, y démosle gloria y honra. and victory is ours. Y la victoria será nuestra. Let's continue
continuemos viviendo en la victoria que Cristo nos ha dado. not to be defeated. No vamos a ser derrotados, Never again. nunca jamás. We can speak ourselves this morning. Y nosotros podemos decir esta mañana, Christ's victory is my victory. la victoria de Cristo es mi victoria. No matter what wars I face in life, No importa los problemas que yo me afrento hoy, I will praise Him. lo alabaré, I will worship Him. lo alabaré, lo adoraré. Because I know Porque yo sé He who is in me que el que está en mí is greater than what is in the world. es más grande que en el mundo está. Also, he who is in the world, I am greater than him. Y también yo soy más grande que el que está en el mundo. Let us have the confidence and assurance in our heart as we continue in the presence of the Lord. Así que mantengamos en esa presencia a medida que escuchemos la palabra. Let's open our hearts to hear the word of God this morning. Abremos nuestro corazón a medida que escuchemos. Let's welcome our brother Heriberto to come share the word this morning. God bless you, brother. Démosle la bienvenida a nuestro hermano que trae la palabra. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me les bendiga. Nosotros estamos en victoria, mis hermanos. Nosotros estamos en victoria porque Cristo nos ha dado la victoria. En la cruz Él nos otorgó la victoria. Hoy, esta semana, estaba meditando que hubo elecciones para decidir quién va a gobernar este país, quién va a guiar a este país. Y lo que yo estaba mirando, que los que ganaron, que tuvieron el triunfo, ellos celebraron, mis hermanos. Celebraron la victoria. Pero aún cuando ellos celebraron, cuando aún ellos se sienten parte de esa victoria, no pueden ellos estar al lado de esa misma persona a quien ellos le dieron su voto, le dieron su confianza. Mas nosotros, mis hermanos, nosotros, por medio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos estar en la presencia del Padre. Podemos entrar en su presencia y ahí mismo poder adorarle, pedirle, hablar con Él. Y no así como en lo terrenal, mis hermanos. Aún ellos anduvieron desvelándose, muchas cosas hicieron, pero aún así ellos no tienen acceso con esta persona al cual ellos le dieron su confianza. Mas nosotros sí, mis hermanos. Por eso, cada día debemos de celebrar la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya nos los dio. Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la paz. Él, por medio de su sacrificio, Él nos da la paz, mis hermanos. Muchas veces se repitió esto en esta mañana acerca de la paz, acerca de la victoria. Y es lo que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que Dios tiene, mis hermanos. Es victoria, es paz, es gozo. En Él no hay derrota, en Él no hay tristeza, mis hermanos. En Él no existe eso, sino que por eso Él dice siempre que su reino no consiste en comida, no consiste ni en bebida, sino que consiste en paz, gozo, en el Espíritu y justicia. Así que animémonos, mis hermanos. Nuestra hermana Marbella dijo, no pongamos nuestra confianza en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a fallar. El hombre no tiene la capacidad como para solucionar el problema o la aflicción que uno pueda tener. Por eso Él dice que nosotros somos bienaventurados, pero cuando ponemos nuestra confianza a aquel que tiene control de todas las cosas. Así como el Salmo 66 que leímos, que Él es el Dios de poder, el Dios
que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador, el Dios poderoso. A ese es a quien debemos de poner nuestra confianza, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a estar meditando en esta porción de la palabra, y es acerca de la paz, acerca de la victoria que nuestro Señor Jesucristo podemos obtener solamente en Él, mis hermanos. Va a estar ahí en el libro de San Juan 16. Vamos a empezar a leer del 20 hasta al 33. Esa es la porción de la palabra. Mientras lo buscan y mientras nuestro hermano lo va a proyectar en la pantalla, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias, bendito Dios. Gracias por su misericordia. Gracias por esa victoria. Gracias por esa preciosa paz que tú nos das, mi Dios. Aún en medio de la adversidad, Padre, podemos, mi Dios, sentir esa paz suya, Padre. Podemos, Señor, mi Dios, decir la victoria es nuestra, Padre. Aun cuando nuestros ojos, Padre, miran, Señor, mi Dios, otra cosa que no sea más que derrota, mi Dios, que no sea desánimo. Pero más nosotros, Padre, podemos decir la victoria es nuestra por cuanto tú ya venciste, oh mi Dios. Sé tú hablando, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, el que abra nuestro entendimiento, el que toque nuestro corazón, para que hoy, bendito Dios, recibamos esta palabra suya, Padre, la abracemos, la atesoremos en nuestro corazón, Padre, para que vivamos esa vida llena de paz, para que vivamos una vida de victoria, así como dice tu palabra, mi Dios, que en ti, oh mi Cristo Jesús, somos más que vencedores y que contigo caminamos de victoria en victoria, Padre. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Vamos a rápidamente, mis hermanos, como desde el capítulo 13, 14 y 15 y parte de lo que donde vamos a leer, cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a preparar a sus discípulos, los empieza a preparar a decirles de que él iba ya a ser crucificado, él iba al Padre, él iba a regresar al Padre. Y ellos se pusieron tristes, pues es normal, pues ellos pasaron 3 años con el Maestro. Por eso, mis hermanos, ellos sintieron esa angustia, esa tristeza los invadió, por cuanto recibían esta noticia de que el Señor iba a dejarlos. Pero antes de decirles, antes de que los dejara, Él les empieza a decir, miren, en este mundo ustedes van a pasar por muchas situaciones adversas, van a ser perseguidos, van a ser acusados por causa de mí, los van a aborrecer, muchas cosas les va a pasar por causa de mi nombre, por causa de la justicia. Pero aún así, mis hermanos, ellos se sintieron tristes, ellos estaban tristes, y pasa esto, mis hermanos, de que ellos aún estuvieron 3 años con el Maestro, donde ellos pudieron ver de que realmente nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él salió de Dios por medio de las obras que Él hizo. Él hizo milagros, Él resucitó a los muertos, Él hizo muchas cosas, sanó a sus familiares. Y aún así, mis hermanos, Él caminó sobre el mar. Ellos lo miraron, ellos lo vieron. Y aún así, ellos, mis hermanos, cuando llegó ese tiempo de que ellos iban a ser esparcidos, cuando llegó ese tiempo de que ellos iban a ser aborrecidos, perseguidos, ellos también dudaron, mis hermanos. Ellos dudaron. Por eso, mis hermanos, es parte de que refresquemos nuestra memoria de que como en este pasaje Él dice de que aún
cuando en ese tiempo, en ese momento que ustedes van a ser azotados, van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos, yo sé que ustedes van a estar tristes, la tristeza los va a invadir, pero Él les habla todo esto, lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos sepan de que antes de que esto suceda con ellos, ellos puedan comprobar por sí mismos de que todo lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo iba a pasar. Y ellos lo iban a comprobar. Y cuando ellos iban a comprobar de que todo fue cierto lo que Él dijo, ellos iban a tener la paz, ellos iban a tener el gozo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros a veces, mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros a veces quisiéramos cómo va a ser el fin de un problema. Si estamos enfermos, si estamos pasando por escasez, quisiéramos saber cómo va a ser el final de todo eso, en qué va a terminar. Digamos, alguien está enfermo, quisiera saber en cuánto tiempo voy a estar con esta enfermedad. Y quisiéramos que Dios nos contestara, quisiéramos que Dios diga, no, pues va a ser 1 semana, 2 semanas. Y pensamos que si nosotros ya sabemos cómo va a ser el fin, pensamos que no, si supiera y que va a ser tantos días, pues voy a ser feliz, voy a tener paz. Pero de esa paz, mis hermanos, no es una paz que no va a durar, que no va a durar. ¿Por qué? Porque si nosotros cuestionamos a Dios de esa manera, lo que va a pasar que si Él nos dice, esta necesidad que tú tienes, esta aflicción que tú tienes, va a durar 1 mes. Lo más lógico, creo yo, de que haríamos es, ya dijo Él de que va a ser 1 mes. Entonces, ya no voy a tener necesidad de Él. Me olvido de Él. Como quiera, Él ya me dijo que esta situación va a durar 1 mes. Y eso es algo, mis hermanos, de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que a veces nosotros le quisiéramos preguntar a Dios y decirle, ¿por cuánto tiempo voy a estar pasando por este proceso? Y eso fue lo que pasó con los discípulos, aun cuando ellos, el Señor ya les había dicho, ellos le siguieron, ellos dudaron, ellos a la hora de que llegó el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo fuese arrestado, ellos salieron corriendo, mis hermanos. Pero es todo esto nuestro Señor se los dijo. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos realmente tuvieran esa paz, tuvieran ese gozo. Y vamos a leer esta porción donde les había dicho del 20, cómo es que nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo todas estas cosas para que ellos pudieran tener la seguridad de que todo es verdad, que nuestro Señor Jesucristo, Él había salido de Dios, que es el Hijo del Dios viviente. Y mire cómo dice ahí en el 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada.
de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les dijo: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando ellos, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya no les habló simbólicamente, sino que les habló claramente que Él había salido del Padre. Y Él les dice de que pues el mismo Padre os ama, dice, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En esta porción ellos dicen: no, ahora sí, entendemos y sabemos todas las cosas, y no necesitas que nos expliques, no necesitas de preguntarte o de preguntarle al Padre de que tú has salido de Dios. Ellos sabían ya, mis hermanos, y nosotros también sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ellos pensaban que ya sabiendo de que Él es el Hijo del Dios viviente, porque ellos mismos se lo habían declarado aquí, ahora sí creemos que sí eres el Hijo de Dios, que saliste de Dios, que viniste a este mundo, sí, pero que también vas a regresar. Tenían ya esa confianza, tenían paz, pero no tardaron mucho, mis hermanos. Nosotros a veces también, nosotros decimos, conocemos al Señor, conocemos al Padre, sabemos que nuestro Señor Jesucristo salió del Padre, vino y murió por nosotros, vino a darnos su paz, vino a darnos la victoria, pero así como pasó con ellos, como dice aquí, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Muchas veces, mis hermanos, así también actuamos nosotros. Ellos decían conocer a nuestro Señor Jesucristo, habían puesto su confianza en Él, pero cuando llegó la hora del arresto de nuestro Señor Jesucristo, ellos salieron huyendo, ellos salieron corriendo, fueron esparcidos, cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque ellos dudaron, mis hermanos. Ellos dudaron, ellos tuvieron miedo. Y muchas veces
así también nosotros, cuando vienen los problemas, en lugar de quedarnos con el Señor, de quedar con Él, de estar firme con Él, también nosotros lo dejamos, mis hermanos. Por los problemas, por las adversidades, dejamos al Señor, así como ellos lo hicieron. Ellos lo negaron. Ellos hasta Pedro dijo que él no lo conocía. Aún cuando en el capítulo 15, donde él habla y le dice, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Pero cuando llegó este tiempo, ya no se acordaron de eso, mis hermanos. Ellos salieron huyendo, ellos salieron corriendo y negando al Señor. Muchas veces así pasa con nosotros cuando vienen los problemas. A veces negamos a nuestro Señor Jesucristo en lugar de quedarnos con Él, en lugar de que abracemos esa relación que nos ha dado, sino que lo dejamos y nos vamos a a buscar la ayuda o la solución al problema en otro lado. A veces pensamos de que Él nos ha fallado y que Él no cumplió lo que había prometido. Pero no, mis hermanos, Él por eso advirtió a sus discípulos todo lo que ellos iban a pasar. ¿Por qué? Para que cuando eso llegase a pasar, que cuando ellos lo experimentaran, ellos tendrían que, para que ellos reaccionaran y dijeran, en verdad es el Hijo de Dios, porque se está cumpliendo todo lo que Él dijo. Por eso, mis hermanos, debemos de permanecer con el Señor. A permanecer con el Señor, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la angustia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él conocía al Padre, mis hermanos. Él lo conocía bien. Y yo sé que a nosotros nos hace falta conocer bien al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, ustedes me van a dejar, me van a abandonar, me van a dejar solo, pero Él dice, ustedes me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ustedes no confiaron en mí de que yo tengo el poder de solucionar esta situación, de darle solución a esta situación. Corrieron, me dejaron solo, pero yo no estoy solo. Yo estoy con el Padre. El Padre está conmigo. El Padre, el que tiene control de todas las cosas. Aún cuando ustedes me están dejando, yo sigo confiando en mi Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, mi paz no es no está en lo que yo miro. Mi paz no está en la adversidad. Mi paz no está en la enfermedad. Mi paz no está en la escasez. Mi paz está en aquel que tiene control de todas las cosas. Ahí es donde tiene que radicar nuestra paz, mis hermanos. En aquel que tiene el control y el poder de todas las cosas. En el Dios Todopoderoso, el Creador. Ahí es donde tiene que estar nuestra paz. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él dice estas palabras, ustedes me dejaron. Él ya sabía. No va a pasar mucho tiempo cuando ustedes van a salir huyendo, van a salir corriendo. Pero yo les digo que yo no estoy solo. Así que, mis hermanos, nosotros no estamos solos. Nuestra paz está en el Creador, en aquel que sustenta todas las cosas. Así que Dios es bueno, mis hermanos. Por eso, como decía al principio, la victoria es nuestra. La paz de nuestro Señor Jesucristo es nuestra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es príncipe de paz, mis hermanos. Él es nuestro príncipe de paz. Vamos a leer
el 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ellos recibieron esa advertencia de que ellos iban a ser esparcidos, que ellos iban a ser esparcidos, que ellos iban a ser, como dice aquí la palabra, y cuando ellos experimentaron todo eso que fue cierto, nuestro Señor Jesucristo les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde, mis hermanos, podemos encontrar paz? Solamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar donde nosotros podamos hallar paz, mis hermanos, solo en Jesucristo. Por eso Él les dijo a sus discípulos: estas cosas van a pasar, van a acontecer, pero para que cuando esto suceda, ustedes puedan tener paz. Y esa paz solo lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, mis hermanos. La palabra dice, mis hermanos, ahí en el libro de Isaías, capítulo 26:3, dice que nuestro Dios dice que Él dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado en ti. Ahí es donde radica la paz, mis hermanos. Que cuando tú te sientes atribulado, que cuando tú te sientes afligido, cuando viene la tristeza a invadir tu vida, tienes que tomar la palabra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que Él ha hablado, donde Él nos dice de que tenemos que abrazar su palabra. Por eso Él dice que el que persevera en tu palabra, esa persona es la que va a tener paz. No solamente es cuestión de oír, sino que tenemos que perseverar en ella, abrazar esa palabra, lo que nuestro Señor Jesucristo ha estado hablando, donde nuestro Dios ha estado hablando a través de la palabra, a través de los años. Él ha prometido de que sí, nosotros vamos a ser afligidos. El pueblo de Dios, durante tiempo, cuando vemos desde el Antiguo Testamento cómo ellos siempre tuvieron conflictos, pero aún en medio de ese conflicto, Dios les daba la victoria. Ellos podían reposar, ellos podían obtener la victoria, tener la paz. ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba en control de todo, mis hermanos. Así que tenemos que abrazar la palabra, las promesas que ya están aquí. Esas promesas se van a cumplir, mis hermanos. Esa paz que Dios nos ofrece, eso se va a cumplir, eso es nuestro. La fidelidad de Él es siempre, mis hermanos. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él nunca va a cambiar. Lo que Él ha prometido darnos, Él nos los va a dar. Por eso Él dice aquí de que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es para que ustedes salgan huyendo, no es para que me den la espalda, no es para que ustedes se pongan a llorar, no, es para que ustedes tomen fuerzas, tomen confianza en mí, de que yo les voy a dar la paz, yo les voy a dar la victoria. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él quiere darnos la paz aún en medio de la adversidad, porque esa es la naturaleza de Él. Yo, mis hermanos, he aprendido de que yo no voy a mirar el problema y decir de que lo voy a mirar de que como una derrota o como una tristeza. No, mis hermanos, aún cuando el problema, la situación es adversa a lo que yo quiero ver, a lo que yo deseo, yo tengo que seguir teniendo paz en mi corazón. Y yo tengo que seguir pensando de que la victoria, Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque
nuestro Dios así es, mis hermanos, así obra Él, aun cuando no podemos ver el milagro, aun cuando no podemos ver lo que nosotros deseamos, tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que Dios nos va a dar la victoria. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, la paz de Él no radicaba en los hombres, en los discípulos que estaban con Él. La paz de Él no radicaba en esa situación de que cuando Él se vio en esa situación de que fue llevado, fue arrestado, Él no perdió la paz, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él tenía su confianza en el Padre. Así que tenemos que tener nuestra paz en el Señor, nuestra confianza en Él. Y sigue diciendo, mis hermanos, en el mundo tendréis aflicción. Este mundo, mis hermanos, está lleno de aflicciones. Aún cuando aquí en este país, aún cada 4 años, se nombra a alguien, un líder, tratando para guiar a este país, supuestamente para promover la paz, para promover el bienestar de los ciudadanos. Pero ese sistema no sirve, mis hermanos. El sistema del hombre, por más sabio, por más preparado que esté la persona, que se reúnan líderes de otras naciones y decir, vamos a promover la paz, vamos a crear este sistema, este estilo de vida. No, mis hermanos, no va a haber paz, va a haber siempre aflicción. ¿Por qué? Porque así es el mundo. El mundo, mis hermanos, desde el momento que el pecado entró en el mundo se corrompió, mis hermanos. Llegó la maldad, llegó la injusticia y se sigue corrompiendo. No es que nada más esté corrompido, sino que se sigue corrompiendo. Hoy en día nosotros podemos ver cómo la maldad ha ido creciendo, cómo el pecado abunda de gran manera que van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Todo eso va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Muchas cosas se están permitiendo, mis hermanos, muchas inmoralidades, donde nosotros los estamos viendo. Por eso crece, por eso este mundo siempre va a ser de aflicción. Dios nunca nos prometió, por eso Él habló a sus discípulos, va a pasar esto, les va a acontecer esto. Y nos dice a nosotros también que nosotros no esperemos que en este mundo tengamos paz, mis hermanos. Que el mundo pues nos ofrezca la paz. Que lo que tú tengas, las cosas materiales, lo que tú oigas, las conversaciones, que pienses que eso te va a traer paz. No, mis hermanos, este mundo siempre va a ser de aflicción. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él nos anima y nos dice de que nosotros no debemos de huir, mis hermanos, sino que tenemos que estar firmes en Él, esperar en Él. ¿Por qué? Porque este mundo así es, mis hermanos. Por eso Él nos recomienda que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, mis hermanos. Porque, como les dije, en esta tierra siempre va a haber aflicción, siempre va a haber problemas, siempre va a haber pleitos, va a haber contiendas. Por eso Él nos recomienda, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de esta tierra, de este mundo, mis hermanos, si nosotros nos empeñamos y ponemos nuestra mirada, lo que sucede, nos quedamos en el problema, lo único que nos va a causar es tristeza, nos va a dar angustia, nos va a afligir. Y
Se lo puedo decir, mis hermanos, aún cuando estemos en un lugar donde haya fiesta, donde haya alegría, donde la gente se está divirtiendo, pero si hay alguna tristeza dentro de ti, no vas a poder sentir esa paz o esa alegría que otras personas están sintiendo. ¿Por qué? Por cuanto tú quedaste como enfrascado en ese problema, y ese problema te está robando la paz, te está robando el gozo. ¿Por qué? Por eso la recomendación de nuestro Dios es que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque en este mundo siempre va a haber aflicción. Por eso es nuestro Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción. El tercer punto dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra victoria, mis hermanos. Él es el que sostiene todas las cosas. Y para terminar, mis hermanos, vamos a leer 2 versículos más donde habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene la victoria por cuanto nuestro Dios es grande, mis hermanos. Primera de Corintios 4:18 dice que la aflicción que nosotros vamos a pasar en este mundo es momentáneo, es algo pasajero. Por eso Él recomienda que pongamos nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba. Segunda de Corintios 4:18. Dice desde el 17: para la aflicción de este mundo, mis hermanos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero Él, por medio de la palabra, nos da este ánimo, nos da esta promesa, mis hermanos, de que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mis hermanos. Esta aflicción que vamos a padecer mientras vamos a estar en este cuerpo, toda esa aflicción va a ser temporal, va a ser temporal. Por eso Él nos recomienda y dice: no pongas tu mirada en las cosas que son visibles, más bien pon tu mirada en las cosas que no se ven, porque ellas son eternas. Ahí es donde nosotros, así es como debemos, mis hermanos, de enfrentar la aflicción de este mundo, que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque la aflicción no va a terminar, no va a parar. La aflicción va a estar día a día, ahí siempre buscando cómo afligir a la humanidad, mis hermanos. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos esa confianza de que no estamos solos. El Padre está con nosotros. Vamos a leer ahora en Colosenses 1:16, mis hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Colosenses 1:16.
dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el que tiene el control de todo, mis hermanos. Sean las cosas que ahorita nosotros estamos pasando en este momento, en este presente, Él tiene control de ellas. Aún las que todavía no podemos mirar, aún las cosas, las aflicciones, los problemas, las adversidades que todavía no nos llegan, Él ya tiene control de ellas. No importa cuál sea el problema. Por eso Él dice, sean tronos, sean potestades, en Él dice que se mueven todas esas cosas, mis hermanos. Entonces, nuestro problema, mis hermanos, está en las manos de Dios. Él tiene el control. Por eso nosotros podemos decir y creer esa palabra: confiad, yo he vencido. Y eso es lo que el Señor nos dice esta mañana: confiemos en Él. Él ha vencido. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo confió en el Padre y Él enfrentó la situación, la angustia por la cual Él pasó, pero Él sabía que todo eso iba a ser momentáneo y que Él sabía que Él iba a ser crucificado y iba a morir y ser sepultado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y esa es nuestra victoria, mis hermanos, de que creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder, que para Él nada hay imposible, que para los problemas que para que nosotros parecen imposibles, para Él es posible. Así que yo le animo, mis hermanos, por medio de la palabra, no en mi palabra, no en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es la que nos va a levantar, es la que nos va a dar ánimo. Humanamente, cualquier persona no puede hacer nada por nosotros. Como dijo mi esposa, lo que lo repitió el pastor, que sin Dios nosotros no somos nada, mis hermanos. Nosotros no somos nada sin Dios, así que sigamos confiando en Él. Sigamos confiando en Él. Él es el único que puede cambiar nuestra situación y convertirlo en gozo, en paz. Las personas, como dije, podrán estar en algún lugar donde hay alegría, donde hay gozo, pero a veces ellos siempre van a estar tristes. ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos da, mis hermanos, no es algo visible, lo que tú puedas ver. Es una paz interior. Es una paz que está dentro de ti y que en lo que cualquiera que sea la situación, tú puedes tener paz y tú puedes tener gozo. ¿Por qué? Porque así opera nuestro Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él y sabemos que Él está con nosotros, está dentro de nosotros. Él es el que está dentro de nosotros. Aun cuando nosotros vamos a desfallecer, vamos a quedarnos sin fuerzas, Él está dentro de nosotros y Él el que nos va, como decía la palabra, lo que repitió nuestro hermano pastor, Él es el que nos va a levantar como las águilas. Él es el que nos va a dar fuerzas. Él es el que nos va a renovar. Él es el que dice que puede dar fuerzas al cansado. Él es el que le da fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso sigamos confiando en Él. No mires el problema, mira el que tiene el control del problema. Porque si miras el problema, mis hermanos, eso va a ser un fracaso. Nos va a pasar como los discípulos que salieron huyendo y vamos a dejar y abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que les advirtió lo que iba a pasar y al último ellos comprobaron verdaderamente este era el Hijo de Dios y ellos
cuando ya después que miraron que resucitó, que volvió a estar con ellos, dijeron, realmente todo lo que Él prometió, todo lo que Él anticipó es cierto y es verdad. Y ellos se levantaron en poder y siguieron proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún estando dispuestos a dar sus propias vidas. Así que no importa, mis hermanos, no importa, sigamos adelante, aún cuando la adversidad quiera venir y detenernos. Como yo le he dicho a mi esposa, hay cosas por las cuales nosotros oramos. Yo no sé por qué situación tú estás orando, tú estás rogando a Dios y tú no miras resultado, tú no miras nada de cambio y quizás sientas desanimarte y decir, Dios no cumple lo que dice, Él no hace lo que Él dice. Pero déjame decirte, mi hermano, de que nuestra convicción tiene que ser aún estar convencido de que aún cuando no estoy mirando las cosas obrando a mi favor, tengo que seguir confiando en Él, porque Él tiene control de todas las cosas. Él lo hizo todo, mis hermanos. Él es el creador, Él es el que sostiene todas las cosas que tú puedes mirar en esta tierra, mis hermanos. Él lo sostiene. Así que Él es fiel, Él sigue orando, sigue clamando. No desmayes, persevera en Él. Cuando te venga la aflicción, cuando te venga la angustia, el desánimo, ve a la palabra, abrázala. ¿Por qué? Porque Él nos ha hablado a través de ella para que nosotros podamos vivir en paz, mis hermanos, tener el gozo y recibir la victoria de Él, mis hermanos. La victoria nuestra. Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Yo no sé si alguien tiene alguna necesidad, alguna angustia en este mismo instante. Hoy, mis hermanos, Dios nos está hablando y